Tenemos 15 participantes. Vamos a tener que inventar algún escándalo como para aumentar el rating. No, profe, yo la semana pasada falté, no subió la clase. El viernes no, la verdad. No, estoy ahora, estaba terminando de procesar, de editar el video y iba a subirla. Ahora cuando termina esta clase, lo que voy a hacer es subir la de hoy, la del viernes pasado. ¿Mm? Genial, gracias. ¿Profe? Sí, espérame un segundo. Sí. A ver, ahí está. Sí, Vero. ¿Qué tal? Buen día. Le quería hacer una pregunta de una Pregunte. pregunta que no entiendo del parcial. En la parte del cuadro donde dice individuo natural, ¿se refiere al derecho natural? No estaría entendiendo porque se me hace muy Individuo similar natural. Tienen que caracterizar ahí cómo caracteriza cada autora al individuo en el estado de naturaleza. Okay. ¿Cómo es el individuo en el estado de naturaleza? ¿Por qué? Primero porque la idea de individuo es central en el pensamiento justnaturalista, es decir, el justnaturalismo pasa, el eje del justnaturalismo pasa por legitimar de alguna manera un nuevo, o por fundamentar, mejor dicho, un nuevo orden de legitimación, una nueva manera de legitimación del orden social, a partir de la idea del individuo, de esta existencia de individuos que son libres e iguales. Eso es lo que van a tener en común los tres autores. Para los tres autores los individuos son libres e iguales. Ahora, a partir de ahí empiezan a tener unas cuantas diferencias. Para Hobbes son libres e iguales, pero viven en estado permanente de guerra, de lucha unos contra otros. Para Rousseau va a ser lo opuesto, son libres e iguales, pero son esencialmente bondadosos, inocentes. Locke va a tener una posición más o menos intermedia, viven en un estado de cooperación, de intercambio, pero la propiedad, la ausencia de garantías acerca de la propiedad privada hace que los hombres terminen enfrentados. Entonces, la pregunta se refiere a ella. Cuando hablamos del individuo, en el estado de naturaleza, hablamos de esa caracterización. Y otra pregunta. Sí. En la 3, donde dice modelo resultante, ¿se refiere al... No sabemos muy bien a qué se refiere. ¿Tenés la pregunta ahí? Porque no la tengo yo acá. Dice, Bauman considera que la sociología se distingue de las otras ciencias sociales en sus perspectivas cognitivas, en sus principios cognitivos y en el modelo resultante. Describe cada una de estas tres dimensiones. El modelo resultante tiene que ver cuando Bauman diferencia la sociología o la contrapone con el sentido común. Y da cuatro características del pensamiento sociológico que son las que la diferencian justamente del sentido común. Ese es el modelo resultante, digamos, ¿no? Esas cuatro características que Bauman están sintetizadas en el gráfico, en la presentación que yo les hice. No les voy a decir cuáles son, pero es el modelo epistemológico de la sociología la que lo diferencia del sentido común. Dice, elabora un discurso responsable, no les voy a dar todas las respuestas, pero ¿está? Sí, gracias. De nada.
Bueno, si no hay más preguntas, esperamos que se incorpore Sebastián, que estaba pidiendo pista. Ahí está. Bueno, entonces largamos. Somos 17. Buenas. Hola, Sebastián. Esperen que comparto la pantalla. Aguarden un segundo, ténganme paciencia. La presentación de la clase pasada y la presentación de esta ya están en el campus virtual. Las pueden ver a las dos en el bloque, en el último bloque. ¿Mm? Bueno. La clase pasada nosotros repasamos un poco una visión general del surgimiento de la sociología clásica, de lo que se llama el periodo clásico de la sociología. Vimos las dos grandes corrientes del pensamiento sociológico, o las dos principales corrientes políticas que dieron origen al pensamiento sociológico, contraponiendo la filosofía de la Ilustración con la filosofía de la contrailustración, ¿no? Donde de alguna manera se incuba la sociología clásica. Profe, Sí, profe, perdón, hay un compañero que está queriendo entrar. ahí le doy pista. A ver, hay tres. Bueno, veo que se han incorporado los últimos compañeros. Morena Barberena, ¿estás por ahí? ¿Tenés el micrófono? ¿Podés abrir el micrófono, Morena? Hola, hola. Bueno, se ve que no me ha escuchado. Bien. Morena, ¿estás por ahí? Quería preguntarle si tiene algo que ver con Fernando Barberena, que fue compañero mío de banco de la escuela primaria. Eh, lapsus aparte. Entonces les decía, esta clase nosotros lo que vamos a hacer es eh, eh, continuar un poco los lineamientos de la clase anterior, que la clase anterior nos basamos un poco en hacer una génesis del pensamiento sociológico clásico a partir de una historia, em, una historia del pensamiento, una historia de los pensadores, ¿no? Una historia de las ideas. En esta clase nosotros vamos a abordar la formación del pensamiento sociológico en función
de lo que Nisbet llama las ideas elemento de la sociología. Este, ahora vamos a ver qué son estas ideas elemento. Nisbet nos va a proponer analizar eh, esta historia del pensamiento sociológico desde una manera bastante particular. Nisbet nos va a decir, la historia del pensamiento como rama de la historia que se dedica a historizar los cuerpos de pensamiento, una rama cercana a la filología, digamos. Dice, tiene tres formas de abordaje. La primera, que es una forma de abordaje que nosotros es la que elegimos en esta materia para ver las teorías, los cuerpos teóricos de los autores que vemos, es lo que se llama dramatis personae en latín, que traducido es la vida personal, ¿no? La vida y obra de los pensadores. Nosotros hemos hecho esto, ustedes en los equipos han venido trabajando y van a seguir trabajando sobre los dramatis personae, es decir, las biografías que hay en la vida, cómo se vinculan la vida y la obra de estos autores, cómo el pensamiento ha surgido a partir de ciertas cuestiones vitales, de la experiencia vital, del contexto histórico, social, cultural, familiar, que han vivido estos autores, ¿no? Estos pensadores. Es decir, en este sentido, el pensamiento, en este abordaje, en esta primera forma de abordaje, el pensamiento sociológico sería producto de las proyecciones que hacen individuos únicos, ¿no? Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, Durkheim, Weber. Los estudiamos en función de aquella singularidad, aquellas particularidades que han tenido cada uno. Esta es una manera de abordaje. La otra tiene que ver con los sistemas o las escuelas. Los sistemas y las escuelas son los que en general caracterizamos por ismos, ¿no? La historia del pensamiento, va a decir Nisbet, es también la historia de los sistemas, sistemas irreductibles que al fin de cuentas tienden a perder vitalidad porque deben ser explicados de alguna manera en función, cada uno en función de sus propias reglas. Hay demasiada endogamia dentro de los ismos, ¿no? El liberalismo, el socialismo, el utilitarismo, el positivismo, el justnaturalismo, son todos los ismos. Los sistemas o escuelas. Cuando veíamos el texto de Bobbio, el texto de Bobbio empieza intentando explicar qué es el justnaturalismo. Dice, el justnaturalismo es una escuela filosófica. Es decir, estos ismos en general se los llaman como escuelas. Escuelas no por la institución escolar, sino escuelas como conjunto de preocupaciones, de ideas, de autores que están emparentados, de campos de aproximación, diría Bourdieu, campos de pensamiento. Y por último, la tercera forma de abordar la historia del pensamiento, que va a ser la que va a elegir Nisbet, no porque le considere que las otras dos no son válidas, sino porque dice, lo que yo quiero aportar
se observa mejor desde esta tercera forma de abordaje que tiene que ver con las ideas elemento. Él toma este concepto de ideas elementos de un filósofo ruso, Loveyov, y dice, no son ya, las ideas elementos no son ya los sistemas, sino que el objeto son las ideas, los elementos que componen esos sistemas. Los elementos que componen esos sistemas. De modo que, de manera análoga a lo que hace la química analítica, por ejemplo, con los sistemas de elementos químicos, él va a tratar de tomar estas ideas elemento como ideas amplias y poderosas que marcan una época. Ideas amplias y poderosas que marcan una época. Diríamos, son ideas que marcan de alguna manera la agenda del pensamiento de una época. Hoy hablamos mucho en temas de agenda. Agenda es aquello de lo que se habla, ¿no? Son los temas que están en los medios, en la opinión pública. Por ejemplo, hoy los temas, las ideas elemento de nuestra coyuntura hoy mediática es la pandemia, son las movilizaciones, es la vacuna, es la crisis económica. Digamos, esos son las ideas elemento del sistema mediático en nuestros días. ¿Cuáles eran las ideas elemento? Se va a preguntar del pensamiento social en la época en que surge la sociología clásica. En la época en la que surge la sociología clásica, en el gran periodo, lo que él llama el gran periodo formativo del pensamiento sociológico, que es el periodo que va más o menos desde 1830 a 1900, ¿no? Entonces, dentro de ese periodo él se va a proponer indagar en ciertas ideas elemento de la sociología europea. Estamos hablando siempre, y en esta materia hablamos de la sociología como sociología europea, el pensamiento social europeo. Este periodo formativo tiene básicamente a 4 grandes exponentes, de los cuales nosotros tomamos a 3. Alexis de Tocqueville, que nosotros lo dejamos fuera del programa por una cuestión de extensión, no porque no haya sido importante. Marx, Durkheim y Max Weber. Entonces él se va a preguntar para seleccionar, para decir, bueno, ¿cuáles son estas ideas elementos que estaban presentes en el periodo formativo de la sociología? ¿Qué características tendrían que reunir estas ideas para poder calificar como ideas elemento? Entonces él va a decir, estas ideas tienen que tener 4 características. En primer lugar, tienen que tener generalidad. La primera característica es la generalidad. Es decir, deben ser ideas que sean discernibles en un número considerable de figuras sobresalientes de un periodo. Deben estar presentes, si no en todos, en la mayoría de estos autores, de estos pensadores. En segundo lugar, estas ideas tienen que tener continuidad.
tienen que estar presentes a lo largo de todo el periodo. Si yo voy a tomar la sociología clásica, entre 1830 y 1900, deben ser ideas que están presentes a lo largo del tiempo, no que son una moda coyuntural, pasajera, o producto de alguna discusión puntual o lateral. En tercer lugar, dice, tienen que ser distintivas de una disciplina y que la diferencien de otras disciplinas. Por ejemplo, la idea de individuo, la idea de sociedad, la idea de orden, en general se comparten con otras disciplinas, con la ciencia política, la idea de orden. Entonces, él va despejando. En cuarto lugar, dicen deben ser ideas. Ideas. Es decir, tienen que ser algo más que meras influencias fantasmales o aspectos periféricos de la metodología. La idea, en este sentido, para Nisbet, es una perspectiva, un marco de referencia, una categoría en el sentido kantiano, en la que hechos y concepciones abstractas, la observación, la intuición profunda forman una unidad. Entonces, él va a decir, estas ideas, elementos de la sociología, las que la distinguen de otras ciencias sociales, van a ser estas 5. Él selecciona estas 5 ideas, como estas ideas que están presentes de modo general, están presentes en gran parte de los autores característicos del período, tienen continuidad a lo largo del tiempo, son distintivas y son ideas, son categorías, que suponen perspectivas, marcos de referencia, de la época, ¿no? Él agrupa 5 grandes ideas, elementos. La comunidad, la autoridad, el estatus, lo sagrado y la alienación. Pensemos un poco, en función de lo que habíamos visto la clase pasada, este periodo, 1830-1900, es el periodo de, si se quiere, la contrarrevolución en Europa, la restauración, la alternancia entre la Segunda y la Tercera República en Francia, con la restauración monárquica primero, con la restauración imperial. Es decir, es un momento de, si se quiere, repliegue del avance impetuoso que había tenido las ideas de la Ilustración durante el siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Es un freno. Decíamos que la Revolución Francesa había puesto el mundo patas para arriba, había trastocado, había subvertido el mundo en los términos en los cuales se organizaba las ideas, las creencias, y en el cual se organizaban estas ideas y elementos. Estas ideas y elementos representan, va a decir Nisbet entonces,
las preocupaciones centrales del pensamiento sociológico en su periodo formativo. Comunidad, autoridad, estatus, lo sagrado y la alienación. Vamos a ver una por una qué significan estas ideas. Yo las he ilustrado acá de alguna manera con alguna imagen que tenga relación o vínculo. Me gustaría poder ampliarlas acá, pero no puedo, no me deja. No, pero nosotros lo podemos ampliar, profe. Va, bueno, yo lo puedo ampliar, no sé si el resto puede. Bueno, a ver. La primera, la idea que la imagen que ilustra la comunidad, a ver si vos podés ampliar y ver, describirnos, Sebastián, qué es lo que ves en esa imagen. Estaba ampliando y no podía abrir el micrófono. Y se vería como si fuera la plaza de la ciudad, parece como el mercado y la gente Ajá. que está intercambiando ahí. Sí. De fondo no se ve muy clarito si hay más casas. Y bueno, y sí, la gente caminando o intercambiando cosas. Perfecto. ¿Y de qué época suponemos que puede ser esta imagen que es representativa? Es del aire industrial, no parece, ¿no? No, previo, más el feudalismo, pareciera. Claro, exactamente. Es una aldea, un burgos, una ciudad Claro. medieval, medieval. ¿Mm? Eh, Esta aldea refleja la idea de comunidad, de alguna manera. Les tiro la pregunta a ustedes. Cuando yo hablo de comunidad, cuando decimos comunidad, ¿qué se les representa a ustedes? En términos estrictos, ¿qué entienden por comunidad? Como un conjunto de personas, digamos, que conviven en un determinado lugar, y como decía Sebastián también, en permanente intercambio de cosas para supervivencia. Bien, un conjunto de personas. Ahora, en 10 minutos se va a cortar. ¿Por qué a veces hablamos de comunidad y a veces hablamos de sociedad? ¿Cuándo hablamos de comunidad y cuándo hablamos de sociedad? Comunidad podría ser cuando los individuos son un grupo homogéneo y no tienen tantas diferencias entre sí. En una sociedad hay grupos demasiado diferentes uno de otro, Muy bien, pero igual viven en el mismo espacio. muy bien, Erika. Hay A otros veces hacemos intereses. algunas deformaciones, pero no son tan deformaciones cuando hablamos, por ejemplo, de comunidades, comunidades inmigrantes, ¿no? Yo me acuerdo hace un par de años visité en Misiones la ciudad de Oberá y está el Parque de las Comunidades, ¿no? De las colectividades. O sea, comunidades en sinónimo de colectividad. Es una ciudad que recibió en Misiones. Misiones es una provincia con muchas corrientes inmigratorias, ¿no? Alemanes, polacos, italianos. Hay brasileros, hay españoles, bueno, entonces dentro de la ciudad está el parque, que es como un parque temático, donde cada comunidad tiene su casa, ofrecen comidas típicas. Generalmente usamos el término comunidad, por ejemplo, para decir la comunidad boliviana en Argentina, o como sinónimo de colectividad. Es decir, son grupos relativamente homogéneos. Homogéneos no hacia lo interior, sino homogéneos en función de si los comparamos con otros colectivos, digamos, ¿no? Hacia su interior la colectividad boliviana se va a diferenciar
en muchísimos otros aspectos, ¿no? En función de si son quechuas, si son aymaras, si son guaraníes, y dentro de los aymaras, si son aymaras del norte o aymaras del sur, hay aymaras que están mezclados con la cultura uru, que es propia de la zona del lago, se me fue el nombre, el lago de ¿El Bolivia. Titicaca, profe? ¿Eh? El Titicaca no. El Titicaca, ahí está. Se ve que me da impresión la palabra, pero es el Titicaca, claro. Gracias. ¿Qué quiero decir? Tampoco cuando decimos la homogeneidad tiene que ver siempre con, tiene relación con alguna característica externa, ¿no? No quiere decir que sean totalmente homogéneos esos grupos. Pero cuando hablamos de comunidad, hablamos de colectivos de personas, como decía muy bien Erika, de conjuntos de personas relativamente homogéneos, relativamente estables, es decir, no hay grandes disrupciones dentro del sistema comunitario, que suele permanecer bastante idéntico a sí mismo. La comunidad en general tiene características identitarias, tiene una cultura propia, tiene un sistema de organización propio. Las comunidades además tienen una magnitud, una escala bastante limitada. Por eso esta aldea o esta ciudad, este Burgos medieval, en una comunidad todos se conocen con todos, generalmente. Una comunidad es un club de barrio, un colectivo de compañeros de la secundaria. En general hay cierta familiaridad. Las relaciones en general no son relaciones que se basen en abstracciones, sino que se basan en vínculos concretos. Todos nos conocemos con todos. ¿Cómo caracteriza? Entonces, antes de ir específicamente a cómo caracteriza Nisbet, vamos a repasar un poco qué es lo que pensamos acerca de estas ideas, ¿no? La segunda idea de elemento es la idea de autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad tiene que ver con la capacidad de obtener obediencia, digamos, ¿no? Ahora. ¿Es quienes ejercen el poder? Sí, pero la autoridad es distinta del poder. ¿Por qué? Tiene como está legitimada, digamos. Más allá de que el poder, más allá de que el poder uno puede ejercerlo sin estar legitimado. Exactamente. Ahí Sebastián dio en el clavo, ¿no? La cuestión de la legitimidad, este tema lo va a abordar especialmente Max Weber. La autoridad se ejerce siempre en función de algún principio que lo legitima, que la legitima, ¿no? Ya sea la autoridad del monarca se legitima en función del origen divino, de su origen. Pero hay otros tipos de autoridades, ¿no? La autoridad de un patriarca tiene que ver con la tradición, por ejemplo. La autoridad de un padre de familia tiene que ver con la organización patriarcal, con esa visión patriarcalista y machista de una. Son los hombres, y dentro de los hombres en general son los primogénitos los que heredan o los que tienen esa potestad de autoridad sobre el resto de los miembros de la familia, ¿no?
Esto es lo que tiene que ver con la autoridad y sobre todo la idea de legitimación. En tercer lugar, el estatus. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estatus? Y no, porque fulano sí tiene un Determinada clase Un social. Audi tiene otro estatus, tiene otro nivel de vida, ¿no? El lugar que ocupa en la sociedad, profe. Exactamente. Exactamente. Todas las sociedades están organizadas, todas, no hay ninguna sociedad, la que más, la que menos, están organizadas en función de algún tipo de jerarquía. Una organización posible de esa jerarquía tiene que ver con la idea de estatus. La idea de estatus. Es decir, de ahí viene la palabra estamentos también, ¿no? Estatus, estamentos. Hay distintos niveles en las sociedades. En la sociedad medieval, por ejemplo, o en el antiguo régimen, el estatus era la idea elemento que dominaba el orden social. Y era una estructura muy rígida. O nacías noble o nacías siervo de la gleba, o nacías lo que se llamaba gentiles, los gentiles, ¿no? Por oposición a los nobles, era gente del montón o pertenecías a la casta de la nobleza o al clero. Es decir, la sociedad medieval era una sociedad muy estructurada, muy rígida, donde en la cúpula estaba la monarquía, debajo los nobles y el alto clero, atrás la baja nobleza y el bajo clero, después los hombres libres, debajo los siervos de la gleba y por último los esclavos. Y no había intercambio prácticamente entre estos estamentos, ¿no? Tal vez a ver, bueno. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe, se ve. Bien. Entonces, estábamos en el estatus. Yo les digo, por ejemplo, los sistemas de casta. En la India hay 3 grandes castas, ¿no? Todavía hoy. Y las castas no se mezclan nunca entre sí. Es impensable que alguien de la casta inferior pueda casarse con alguien de la casta superior. La casta, incluso la casta inferior en la India se los llama los intocables, ¿no? Porque ni se los puede tocar. Pero sin ir a casos tan extremos, nosotros vemos que nuestras sociedades están organizadas en función del estatus, ya sea por características étnico-culturales, económicas. Hay una organización social que se basa en el estatus, ¿no? Que es una mezcla de estas características, ¿no? En general, los descendientes de las poblaciones nativas no forman parte de las clases dominantes en Argentina y prácticamente en todos los lugares de América Latina. En Bolivia, por ejemplo, hasta hace 30, 40 años, era muy común que son prácticas que todavía incluso se dan en el interior de la Argentina, ¿no? En las zonas rurales de Tucumán, de Salta, para la zafra, la cosecha del azúcar.
suponen una diferencia, un sistema de dominación y de estratificación social que prácticamente es infranqueable, ¿no? Entonces el estatus tiene que ver, como decía Sebastián, con el lugar que ocupa cada uno en la sociedad. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. La cuarta idea tiene que ver con lo sagrado. Si hay algo que caracterizaba a la estabilidad del orden medieval, del antiguo régimen, era que la idea de lo sagrado inundaba todo el espacio social. Habían cosas que eran sagradas, que no se podían cuestionar siquiera, ¿no? Lo sagrado tiene que ver con lo religioso, pero también tiene que ver con las creencias más profundas, y como bien van a observar sobre todo los positivistas, Comte, Durkheim, lo sagrado, la idea de religión, era una idea central para explicar la amalgama o el orden social dentro del medioevo, ¿no? Esta idea de lo sagrado también obviamente es la que se pierde en el mundo moderno, ¿no? Sobre todo después de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En tercer lugar, la idea de alienación. ¿Qué es la alienación? En general, en el sentido común, usamos la palabra alienación para describir qué cosas. ¿Cuándo decimos que alguien está alienado? En el sentido común, cuando está loco. Cuando está loco, claro. Cuando alguien pierde el eje, ¿no? Sí, o se encuentra como muy compenetrado con algo, por ejemplo, la alienación con la tele, o se usaba ese término antes para algunos pensadores para analizar cómo la gente se alienaba, por ejemplo, con la radio. Hay casos de ejemplos. Sí, y fíjense que tiene relación también con la palabra alien. ¿A qué nos referimos con la palabra alien? ¿Vieron la película sería, Alien, profe. El octavo pasajero y todas las... ¿qué es un alien? Profe, sería la alienación como la deshumanización justamente como sujeto, digamos, ¿no? Exactamente. Nos desubjetivamos. Nos enajenamos. La alienación es sinónimo de enajenación. Es decir, un alien es un otro que toma control de nuestra subjetividad. Estamos invadidos, como decía recién la compañera, por algún factor externo. La televisión nos aliena, nos aliena el trabajo, las redes sociales, nos aliena el capitalismo, la alienación. Bien, ahora vamos a ver una por una estas ideas, cómo las caracteriza Nisbet, para darle una vuelta más de tuerca. La idea de comunidad incluye la comunidad local, pero también la desborda, en este sentido de que yo hablaba de las comunidades pequeñas, las aldeas, un barrio, y no todo barrio hoy es una comunidad, digamos, ¿no? Pero en general, todavía en algunos lugares los vecinos de la cuadra conforman algún tipo de comunidad en ciertos tipos de viviendas colectivas que subsisten hoy. Hay cierto grado de comunidad. Incluye la idea de comunidad
local, pero la desborda, abarca la religión, el trabajo, la familia, la cultura. Alude a los lazos sociales caracterizados por la cohesión emocional, la profundidad, la continuidad y la plenitud. Fíjense cuando vemos esas series, yo me enganché ahora, me engancho con cada una, me enganché con una serie que está fabulosa, a mí se llama Resurrection, es una serie turca, que son 5 temporadas, que tienen como 80 capítulos cada temporada. Ese es un gran error porque te querés hacer una maratón de capítulos y no terminan más. Pero es una serie que indaga en los orígenes del Imperio Otomano, también el origen de la identidad turca, ¿no? Como identidad árabe. Y parte de la historia de una tribu nómade en la zona de Anatolia, de lo que hoy es la península turca. Pero también puede verse cuando ven la serie Vikingos. ¿Alguien vio la serie Vikingos? Sí, yo, profe. O ese tipo de series, ¿no? También cuando leen, si alguno leyó las historietas de Asterix, por ejemplo, ¿no? Todas esas historias de épocas medievales relatan las vidas dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad se conocen todos. Está el jefe, el jefe de la tribu, el jefe de la aldea, el consejo de los ancianos en general, que son los mayores, los distintos oficios, los comerciantes, los que vienen de afuera, los forasteros, el herrero, el panadero, el pescador, y se juntan en general en el mercado, pero son grupos pequeños, se conocen todos con todos. No existían los apellidos en esa época. Los apellidos son una invención prácticamente moderna. Cada uno era conocido por su nombre. Y afuera de la aldea, cada uno era conocido por su origen. Vemos incluso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Jesús era Jesús de Nazaret, no era Jesús González. Jesús de Nazaret. San Pablo era Saulo de Tarso. Tarso no era el apellido. Incluso hoy todavía hay muchos apellidos que tomaron el patronímico de la ciudad de origen, Segovia, un apellido Segovia. Y hubo algún Segovia, primer Segovia, que era alguien nacido en Segovia, pero que emigró a otro lugar y le pusieron fulano de Segovia, o Valencia. Hay muchos apellidos que tienen nombres de ciudades. Barceló. Si vemos, hay infinidad ¿por qué? Porque la vida durante 1300 años, si me animaría a decir más, en muchos lugares de Europa, era una vida rural, en pequeñas aldeas o en pequeños burgos incluso, donde todos se conocían con todos, donde todos establecían relaciones y vínculos concretos con aquellos con los que convivían. Algunas de estas cosas todavía las vemos en los barrios, sobre todo en los barrios del conurbano. La subsistencia de las ferias, la subsistencia, en general nos conocemos con los vecinos, participamos de las mismas instituciones,
en cada barrio hay clubes representativos, ahí están lo que llaman las fuerzas vivas, ¿no? El club del barrio, la iglesia, todos conocen al cura más o menos, quien más, quien menos, el comisario cada vez menos, porque lo van cambiando a cada rato, las maestras de la escuela. Todavía ahí subsiste la comunidad. Incluye la comunidad local, pero la desborda, abarcando la religión, el trabajo, la familia, la cultura. Va a decir Nisbet, a cada idea elemento de la sociología en su periodo formativo se le presenta un concepto antinómico, un concepto con el cual establece una tensión, una oposición. El concepto antinómico de comunidad va a ser el concepto de sociedad. El concepto de sociedad, por oposición al de comunidad, son aquellas comunidades o grupos humanos más amplios en escala. Suponen vínculos a gran escala, impersonales, vínculos que son contractuales y que se han multiplicado en la edad moderna, a menudo a expensas, según parece, de la comunidad. ¿Cuál es la imagen que aparece o que yo puse o seleccioné para dar esta idea de sociedad? Profe, parece Constitución. Exactamente, es Constitución. ¿Ah, sí? Es Constitución. Es el hall central de Constitución. ¿Cómo podemos diferenciar las dos imágenes, la de arriba y la de abajo? En la de abajo la gente no parece tener relación entre sí. Es gente que está permanentemente atravesada, no sabemos. De toda la gente que hay ahí en el hall, seguro que nadie se conoce con nadie. ¿No? En la imagen de arriba, seguramente todos se conocen con todos. La de abajo, podríamos decir que es un no lugar, es un lugar de tránsito, ¿no? Ahora, nuestra vida cotidiana en las sociedades modernas está regida por vínculos impersonales, vínculos contractuales. Imagino, esto lo va a retomar después Durkheim, sobre todo, cuando hable de solidaridad orgánica, solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. La solidaridad mecánica es propia de la comunidad, de esos vínculos personales, concretos, arraigados en el aquí y ahora. La solidaridad orgánica es propia de las sociedades modernas. ¿Quién de ustedes conoce el nombre del colectivero que los trae todos los días a la universidad? Ahora no, en épocas de no pandemia. Nadie. ¿Quién sabe si está casado, si no está casado, si tiene hijos, si no, si es heterosexual, si es homosexual, si es peronista, si es liberal? Nadie. Bien. O el guarda del tren, o el kiosquero donde compran todos los días un paquete de cigarrillos o un paquete de pastillas. A no ser que sea el kiosco que queda en la esquina de casa y que el kiosquero sea vecino nuestro, pero en general son relaciones contractuales. Contractuales quiere decir están basadas en cierto intercambio que es abstracto. Mi vínculo con el chofer del colectivo se limita a poner la tarjeta en el lector de la SUBE y decirle hasta dónde voy. Cuando mucho lo saludo por cortesía. ¿Cuánta gente saluda al chofer de colectivo? Nadie, ni siquiera nos saluda. Son tan abstractos esos vínculos
Pero vayamos a otras cuestiones. En la comunidad todos conocen a la autoridad. Todos conocen al que manda. En el club todos conocen al presidente del club. En la iglesia todos conocen al cura. Ahora, ¿quién de ustedes conoce personalmente a Mayra Mendoza? Nadie. O muy poco. Yo la conozco, me la crucé un par de veces, pero no creo que, si le dicen mi nombre a Mayra Mendoza, no creo que le diga nada. No hay un vínculo personal entre ella y yo. Mucho menos con Macri, Aníbal Fernández, Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Patricia Bullrich, digamos, que son representantes, supuestamente representantes nuestros. Pero esa relación que establecemos son relaciones abstractas, muy distantes, de mucha gran escala. ¿Quién de ustedes conoce al productor de los huevos que comieron en la ensalada de ayer? O al que produjo la lechuga, o al que sacó del agua el pescado que comieron la semana pasada. Nadie, nadie. A no ser que alguno de ustedes todavía tenga un gallinero en el fondo de la casa, todos esos vínculos están hiper recontramediados en las sociedades modernas. En las sociedades medievales, esos vínculos todavía tenían un nivel de restricción y de concreción muy cercano. Las personas, los individuos establecían relaciones de mucha cercanía, de mucha contigüidad. En las sociedades no. En las sociedades no. Probablemente ustedes participan de una comunidad universitaria. ¿Conocen al rector de la universidad? ¿Quién de ustedes me puede decir ya, en 3 minutos, sin repetir y sin soplar? Estoy siendo muy antiguo, pues estoy haciendo una alegoría a Feliz Domingo. Me doy cuenta ahora que hace como 20 años que no existe ese programa en la televisión, pero se les preguntaba a los participantes, en preguntas y respuestas, sin repetir y sin soplar, nombres de el rector de la universidad, comenzando ya. A lo mejor 1 o 2 de ustedes me pueden decir que es Alejandro Villar, pero en general no me pueden decir ni quién es el rector ni quién es el vicerrector. Ustedes son el claustro estudiantil, no me pueden decir siquiera quiénes son los representantes del claustro estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad o en los consejos departamentales. A lo mejor alguno de 30 o de 30 y pico de participantes, los vínculos son abstractos. Ustedes no tenían idea de mi existencia hasta que no se anotaron en Introducción al Pensamiento Social. En las sociedades modernas establecemos todo el tiempo relaciones abstractas, contractuales. Entre ustedes y yo no nos une ni la cercanía. El afecto en todo caso será producto y no la causa de esta cursada, de lo que nos convoca. Lo que nos convocan son vínculos abstractos, que ustedes son estudiantes y que yo soy docente. Pero así como como les toqué yo, les podría haber tocado otro docente distinto. Es decir, las sociedades están regidas sobre todo por instituciones. Están mediadas por instituciones, la universidad, el Estado, el municipio, los sistemas, el sistema de transporte, el comercio. Bien, esta es la oposición, ¿no? La sociología va a surgir en esta oposición.
la comunidad Bashar Nisbet es una preocupación de cómo hacer que los males, las consecuencias disruptivas que tienen estas grandes sociedades rompan los lazos comunitarios. Esa es una de las principales ideas elementales, esa preocupación. Cómo restituir la idea de comunidad. Por eso la sociología también, decimos, surge como una escuela en general conservadora. Surge preocupada por estas 5 ideas elementos que son ideas propias de sociedades premodernas. Premodernas. Bien. Aguárdenme un segundo que tengo un problema de pantalla acá. Entonces, a la idea de comunidad se le opone la idea de autoridad, de sociedad. A la autoridad, que es la estructura u orden interno de una asociación, ya sea política, religiosa o cultural, y recibe legitimidad, muy bien lo decía Sebastián, por sus raíces en la función social, la tradición o la fidelidad a una causa. Es decir, la autoridad siempre es una autoridad legítima, ya sea en función de su origen, de sus raíces, de la tradición o de la fidelidad a una causa. El concepto antinómico moderno que se opone a la autoridad es el poder. El poder es identificado por lo común con la fuerza militar o policial, o con la burocracia administrativa, que a diferencia de la autoridad surgida directamente de una función y asociación sociales, plantea el problema de la legitimidad. En la autoridad la legitimidad no se discute, se da por sentada. El poder necesita siempre ser legitimado, de alguna manera. O por lo menos, el poder pone de manifiesto la necesidad de la legitimidad, el ejercicio del poder. Esta foto pertenece a las revueltas en Chile del año pasado, las primeras protestas estudiantiles que dieron orígenes a las grandes revueltas en Chile. Y esto es una imagen que refleja el puro ejercicio del poder y de la fuerza, ¿no? Estos modernos carabineros, protegidos por armaduras modernas, pertrechados hasta los dientes, con el famoso palito de abollar ideologías, como decía Mafalda, y vaya un homenaje al genio de Quino. ¿Conocen el palito de abollar ideologías? ¿Lo han visto? Vamos a hacer un paréntesis acá. Sí, es clásico esa viñeta. Yo les voy a comentar algo, voy a abrir un paréntesis acá. Yo me crié en una comunidad religiosa, en la comunidad de los Palotinos. Desde chico, en la iglesia en mi barrio, en Capital Federal, era la iglesia de San Patricio, y estaba a cargo de una comunidad de curas irlandeses. Los palotinos tenían varias provincias. Acá en Argentina habían dos provincias de los palotinos, una que venía de Irlanda y otra que venía de Alemania. En esa comunidad, en el barrio de Belgrano, habían
3 curas que eran argentinos, eran descendientes de irlandeses, pero los 3 curas eran argentinos, y 2 seminaristas próximos a ordenarse, que eran argentinos que no eran descendientes de irlandeses. Yo en esa época tenía 10 años. La noche del 4 de julio de 1976, ninguno de ustedes prácticamente seguramente había nacido, un grupo de tareas, casi seguramente proveniente de la Escuela de Mecánica de la Armada, se bajan de un Peugeot 504, tipo a las 11 de la noche, irrumpen en la casa parroquial, torturan a los 5 miembros de la comunidad religiosa y los acribillan. Los reúnen a todos en la sala, en el living de la casa parroquial, los fusilan, los acribillan. Y la paradoja es que uno de los seminaristas en el cuarto tenía un póster con esa imagen de Mafalda, la del palito de abollar ideologías, ¿no? Mafalda, de una manera inocente, parada al lado de un policía, señala la cachiporra, y dice, se pregunta si este es el famoso palito de abollar ideologías, ¿no? Lo cual, esa imagen está en la fotografía periodística del cadáver de Emilio Barletti, que era el seminarista tirado en el piso, y arriba los asesinos arrancaron ese póster y lo tiraron de manera sarcástica, pero con un gran poder simbólico. Esa imagen del palito de abollar ideologías, ¿no? Hecha esta digresión, esta imagen deja muy claro el palito de abollar ideologías, ¿no? De abollar ideas también. El poder en última instancia es la fuerza bruta. El poder es la capacidad de castigar y de hacer daño. El poder, a ver, si yo estoy amenazando a alguien apuntándole con un arma a la cabeza, para pedirle que me dé la mochila, por ejemplo, que lleva, o que me dé el celular, estoy ejerciendo el puro poder que me da la fuerza, la amenaza, en este caso, de infligir un daño, de poder matar en última instancia. No estoy ejerciendo una autoridad. Porque la autoridad supone que yo convenzo al otro de que me dé la mochila. El otro me va a dar la mochila porque cree que es lo correcto, no porque esté bajo amenaza. Es decir, en la legitimidad uno obedece, incluso teniendo alternativas de no obedecer. Uno obedece porque cree que es lo correcto obedecer. En la autoridad uno obedece porque no tiene más alternativa. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en Argentina en los años de la dictadura cívico-militar eclesial. Había pura obediencia al poder, ¿no? Obviamente que incluso en los gobiernos autoritarios, cierto nivel de legitimidad hay, porque si no, no podrían sostenerse a lo largo del tiempo. Pero en general estos gobiernos autoritarios corroen
la autoridad de manera muy, muy rápida. Van perdiendo legitimidad de manera bastante rápida. El poder, entonces, nos va a decir Nisbet, es identificado por lo común con la fuerza militar o policial o con la burocracia administrativa, que a diferencia de la autoridad surgida directamente de una función o asociación, plantea el problema de la legitimidad. Vamos con el estatus. El estatus es el puesto del individuo en la jerarquía de prestigio y las líneas de influencia que caracterizan a toda comunidad o asociación. En esta imagen vemos la pirámide del estatus propio de una sociedad medieval, ¿no? En la cima el rey, los nobles, el clero, los villanos y los siervos. Acá que vemos, en la imagen de abajo, ricos y pobres. Burgueses, profe, claro. Burgueses y trabajadores. Burgueses y trabajadores. El concepto antinómico de la idea de estatus no es la idea popular de igualdad, sino la idea de clase. Va a decir, esta última idea es más especializada y más colectiva a la vez. Las sociedades modernas, las jerarquías van a estar organizadas jerárquicamente en función de clases sociales. Y esas clases van a estar definidas básicamente en términos económicos. En términos económicos. En la Edad Media o en la Alta Edad Media, incluso durante los orígenes del mundo moderno, uno podía pertenecer a la clase burguesa, incluso había muchos burgueses que tenían más poder económico que muchos nobles. Y sin embargo, los nobles seguían teniendo muchas más prerrogativas que los burgueses. Tenían otro estatus. Por eso también en el momento en el que la nobleza empieza a decaer, el negocio de los nobles era casar a algunas de sus hijas con burgueses, porque los burgueses adquirían estatus y los nobles adquirían fortuna. Bien, la idea de lo sagrado. La idea de lo sagrado incluye las mores. Las mores. Ahora vamos a ver qué es las mores. Lo no racional, las formas de conducta religiosas y los rituales cuya valoración trasciende la utilidad que pudieran poseer. Es decir, en lo sagrado no hay un cálculo racional acerca de la adaptación o la conformación de los medios respecto a los fines. Lo sagrado supone la adoración, es decir, la fe. Hay cosas que son sagradas que no se discuten, que se adoran, que se traducen en conductas, en rituales. Más allá del concepto utilitario de beneficio, ¿no? La palabra mores está en el origen también de la palabra moral, ¿no? Aquello que no tiene que ver con un cálculo, es aquello que se debe hacer, ¿no? Aquello que debe hacerse. Debemos fidelidad a Dios. Y ahí no hay ningún cálculo racional. No hay ningún tipo de especulación en la fe. Eso es lo sagrado. El opuesto es lo utilitario o lo profano, el opuesto a lo sagrado, ¿no? Es aquella racionalidad, como va a definir Weber,
aquellas acciones racionales con arreglo a fines, aquellas que buscan la forma más eficiente de lograr un fin, no la forma más correcta, ni la forma moralmente más adecuada, sino la más eficiente. En esta última imagen, la de arriba, obviamente, una imagen de la... Entonces, la imagen que usaba para representar la idea de lo sagrado es la idea de la Eucaristía, ¿no? Para el mundo cristiano, lo más sagrado que hay es la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía. Como imagen de lo secular, esta imagen que creo que muestra la divergencia, ¿no? entre lo secular y lo sagrado. Lo secular está representado por el Estado, por aquello que es lo público, por la pluralidad, por el dominio de las leyes. Y lo secular por los credos, por aquellos asuntos personales, las religiones, las creencias, van claramente en un sentido opuesto. El mundo moderno es un mundo claramente secular, es un mundo que separa, como se dice ahora, iglesia y Estado, asuntos separados, ¿no? Sobre todo en los debates por la interrupción legal del embarazo, dice que la respuesta secular es qué es lo que por qué la religión tiene que impedir algo que no tiene que ver con el mundo religioso, sino con el mundo de lo público, ¿no? Como es la ley, y con el ámbito de lo individual, que son los derechos de las mujeres. Es el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Bien, por último, la idea de alienación. La primera imagen está tomada de la película de Wall, película de Alan Parker, de los años fines de los 70, principios de los 80, con banda sonora de quién, a ver si alguien me dice. De Pink Floyd, profe. Pink claro. Floyd, muy bien. Pink Floyd. Muy bien. Banda sonora de Pink Floyd, película que recomiendo, y banda que recomiendo mucho más todavía. La música expresa el genio, sobre todo, de Roger Waters, una mente creativa brillante y además un activista político a nivel global hoy de primer orden, por los derechos humanos y por las libertades de los pueblos. La alienación es una perspectiva histórica dentro de la cual el hombre aparece enajenado, anómico y desarraigado cuando se cortan los lazos que lo unen a la comunidad y a los propósitos morales. Por eso decimos que vivimos, el mundo moderno es un mundo en el que el individuo está alienado. Acá vemos, estos individuos, estos niños escolares son individuos sin rostro. Están formados en fila. Algo de eso habla Michel Foucault en Vigilar y Castigar, una de sus principales obras filosóficas, cuando habla de la serialización. La escuela, como institución de vigilancia y de castigo,
al igual que el cuartel, que el hospicio, los individuos tienen que estar organizados y dispuestos con cierta disposición espacial, cosa de poder ser identificados de manera rápida, para poder ser vigilados, clasificados, ordenados, organizados, tenerlos siempre bajo control. Por eso acá aparecen todos con un rostro que es una careta, todos con el mismo rostro aparecen, ¿no? Y esta película, sobre todo The Wall, trata sobre eso, es una gran crítica al mundo moderno, ¿no? También una crítica a la autoridad y al poder que ejerce esa autoridad, a veces de manera arbitraria. En este caso, protagonizado por la autoridad escolar, por el poder que se ejerce dentro de las escuelas, pero la escuela no es una institución autónoma, la escuela cumple una función reproductiva de cierto orden de dominación, de cierto orden social. Entonces, De Wall va a expresar una furiosa crítica a la sociedad a través de sus instituciones educativas, a la sociedad burguesa, a la sociedad capitalista. En esa sociedad capitalista el hombre aparece como un hombre alienado. El protagonista de The Wall lucha permanentemente contra esa alienación, por romper el muro. Y la alienación está expresada por esa idea de encierro. El encierro, la alienación es un encierro sobre sí mismo. Es la desconexión con el mundo. Es la pérdida de identidad. El mundo moderno, al quitar al individuo de su comunidad, o al sustraerlo de su comunidad y ponerlo a interactuar en función de relaciones impersonales, abstractas, a gran escala, lo quita, es como quitar a un pez del agua, ¿no? Al quitarlo de la comunidad le quita el lugar de contención, el lugar donde el individuo se siente contenido, se siente arraigado, siente que tiene sus raíces. Eso pasa con los grandes fenómenos migratorios que son propios de las sociedades modernas, ¿no? En general, en las sociedades medievales, y hasta no hace mucho, muchos de las personas nacían, vivían y morían en la misma aldea, sin haber conocido el mundo más allá de la aldea donde habían nacido, ¿no? Pasa todavía con mucha gente que vive en el interior, en zonas rurales. No digo ya que alguien de Santiago del Estero de zonas rurales de Santiago del Estero no conozca Buenos Aires. No conocen la ciudad de Santiago del Estero. Yo me acuerdo cuando era chico, había ido a misionar a Santiago del Estero. Trabajábamos fuertemente con un cura que estaba organizando el movimiento, el MOCASE, el movimiento campesino de Santiago del Estero, un movimiento fuerte de hoy, y hablaba con un hombre mayor, un hombre grande, que nunca había salido de ese pueblito, ese caserío que se llamaba Los Juríes, que quedaba al noreste de la ciudad más cercana era la ciudad de Ñatuya. Había ido una vez a la ciudad de Ñatuya. Y su gran obsesión era, me preguntaba, ¿cómo era Buenos Aires?
cómo era Buenos Aires. Yo le pregunté, ¿y cómo imagina Buenos Aires usted? Y yo imagino dice, me imagino como si fuera Añatuya, pero mucho más grande, ¿no? Una casa pegada a la otra. Dice, yo tengo un amigo que vive en Buenos Aires, me decía, que se fue a vivir hace muchos años. A lo mejor usted lo conoce, se llama fulano de tal, ¿no? Claro, eso era la ingenuidad de alguien que suponía que por vivir podía llegar a conocerlo, por vivir en un aglomerado urbano que tiene 14 millones de habitantes, por ahí yo lo conocía, ¿no? Como él probablemente conocía a todos los que vivían en los Juríes, claro, no tenía ni siquiera dimensión de esa escala urbana que era Buenos Aires, ¿no? Y eso es lo que pasa con muchos inmigrantes, con mucha gente que se ve obligada a migrar del campo a la ciudad, ¿no? Se ven alienados, se ven desarraigados. El desarraigo es una de las manifestaciones por eso incluso cuando vienen a Buenos Aires tratan de juntarse con aquellos que les son afines, ¿no? Los inmigrantes, lo primero que hacen cuando van a algún lugar es hacer un club o armar una comunidad o tener algún lugar de referencia para mantener sus tradiciones, para mantener sus identidades. Lo opuesto de la idea de alienación es la idea de progreso, ¿no? Este gran imperativo que veíamos la clase pasada con el positivismo, es parte central del programa político del positivismo, es la idea del progreso, ¿no? Es la idea de que el mundo del capitalismo, el mundo de la ciencia, la revolución industrial, lo que va a derramar es el progreso en todas las sociedades, ¿no? Es esta idea de que todo va a ir para mejor, de que va a haber de que el mundo moderno inaugura una era de un progreso indefinido, de un progreso permanente. Fíjense, esta idea del progreso está asociada con la idea del crecimiento económico, del desarrollo productivo. Todavía hoy pensamos, les recomiendo la lectura de la última encíclica que sacó la semana pasada el Papa Francisco, Tutti Fratelli, todos hermanos, porque trata de esto también, es una crítica muy fuerte también a esta idea de progreso indefinido propia del capitalismo industrial, ¿no? Esta idea de pensar, por ejemplo, la idea propia del neoliberalismo, que es la teoría del derrame, pensar que el crecimiento beneficia a todo el mundo, ¿no? Entonces, sobreexplotando a la naturaleza, vamos a hacer que las economías crezcan aún más, y entonces, a lo mejor, disminuimos en 1 o 2 puntos los índices de pobreza. Lo cierto es que lo que aumenta brutalmente es la desigualdad y la concentración de la riqueza, pero por sobre todo aumenta la destrucción del medio ambiente, ¿no? Entonces, es decir, la sociología se va a preocupar más que por la idea del progreso, por la alienación, por la alienación que trae el mundo moderno,
por el desarraigo de los individuos, por ese salirse del eje, por esa descontextualización del individuo en la comunidad. El individuo, cuando es quitado de su comunidad, es sustraído de aquello que lo contiene, de aquello que le da identidad y le da sentido a su vida. El hombre desarraigado tiene que construir un nuevo sentido, tiene que construirse un nuevo sentido. Por eso en las sociedades modernas nos hacemos hinchas de un club de fútbol, porque ese sentido lo tenemos, esa identidad la tenemos que reemplazar por algo, ¿no? Nos hacemos fans de alguna banda o de algún género musical. Tenemos que construir esas nuevas identidades para no quedar del todo alienados. Estas entonces, va a decir Nisbet, son las ideas elemento de la sociología en su periodo formativo. Y no solo en su periodo formativo, son unas ideas de la sociología que de alguna manera persisten incluso en la sociología contemporánea. La idea de comunidad, la idea de autoridad, la idea de estatus, la idea de lo sagrado y la idea de alienación, por oposición a estas ideas propias del mundo moderno, propias del pensamiento iluminista, propias del pensamiento iluminista, propias de la Revolución Francesa. Profe, sí. Esto de la alienación con el progreso, yo más que opuesto lo veía como complementario con esto que habíamos estado viendo de la Revolución Industrial, ¿no? Con la película de Chaplin. Exactamente. Muy, muy bien, Guadalupe. Chaplin, el personaje Carlitos, pero no solo Carlitos, en general todos los personajes que aparecen ahí son personajes que de alguna manera están alienados. Chaplin aparece alienado ¿por qué? Porque tiene que hacer un trabajo en el que tiene que obedecer a una autoridad, en el que él trabaja por necesidad, porque si no trabaja no come, si no vende su fuerza de trabajo. Esa es otra cosa de la alienación, ¿no? Marx va a relacionar la alienación a la idea de que el hombre tiene que vender su fuerza de trabajo. El hombre es expropiado, es enajenado de los medios de producción. Por primera vez en la historia, el hombre deja de tener, el trabajador deja de tener la propiedad de los medios de producción. Y su única manera de subsistir es vender su propia persona, vender su propia fuerza de trabajo. A eso Marx lo va a llamar alienación. En la película de Chaplin, claramente, como decía Guadalupe recién, Chaplin termina totalmente alienado, ¿no? Ya no sabe quién es. La pareja, si algunos después terminó de ver el resto de la película, la chica de la que se enamora Chaplin en un momento también pierde la chaveta. ¿Por qué? Porque ya tanto sufrimiento, le asesinan al padre en una protesta obrera, ella no tiene a quién acudir, las hermanas de ella son ingresadas a un sistema de un orfanato, a un sistema público, ella logra escaparse. ¿Vieron la frase cuando dice uno no tiene dónde caerse muerto? La alienación es eso. Es no tener dónde caerse muerto, es no tener a quién acudir de alguna manera, ¿no? Es verse, tiene que ver con la soledad, tiene que ver con el aislamiento, tiene que ver... Por eso también
decimos que en épocas de pandemia también el aislamiento social puede llevar a cierto grado de alienación, ¿no? Pero me parece muy buena la observación de Guadalupe. Ahí está la tensión. Y por otro lado, la idea de progreso está expresada en la película de Chaplin como propia de tiempos modernos, ¿no? Esta idea de que todo tiene una solución técnica, de que optimizar la producción puede llevarse a cabo incorporando un dispositivo que alimente a los trabajadores sin necesidad de que el trabajador tenga que ir tenga que parar para comer, ¿no? Esta idea del control permanente de la producción, del dueño de la fábrica que controla y da las órdenes de manera remota para aumentar la velocidad de la producción. Ahí están reflejadas las dos ideas, ¿no? Como contracara del mundo moderno, de estos tiempos modernos. El progreso y la alienación, ¿no? El progreso y la alienación. Muy buena observación. Ahí también se ve la diferencia de estatus y de clase. En la película se ve claramente la diferencia entre el jefe, el dueño de la fábrica y los trabajadores. Se ve la autoridad y se ve el poder. A Chaplin lo llevan preso más de una vez. Y cuando te llevan preso, ¿no? Bien. Esta es la primera parte del texto de Nisbet. Va a decir entonces, estos conceptos, estas ideas elementos, surgen como antinomias. Antinomias respecto de otra serie de conceptos que son propias del mundo moderno. Propias del mundo moderno. A partir... perdón. Estas antítesis entonces son la verdadera urdimbre de la tradición sociológica, va a decir Nisbet. Son los epítomes del conflicto entre la tradición y el modernismo, entre el moribundo orden antiguo defenestrado por las revoluciones industriales y la revolución democrática o la revolución francesa y el nuevo orden, cuyos perfiles todavía indefinidos son tan a menudo causa de ansiedad como de júbilo y de esperanza. Veíamos la clase pasada que esto tenía que ver con el positivismo, ¿no? El positivismo es consciente, Augusto Comte es consciente que dentro de su programa político la necesidad de instaurar un nuevo orden de cosas, ¿no? al desorden que trajo la revolución democrática y la revolución industrial, ¿no? Y los románticos también van a criticar la idea del individuo, la idea de la razón, y se van a oponer desde otro lugar que no es el lugar del positivismo, desde el lugar del historicismo, desde el lugar de esta rebelión contra el individuo. Van a afirmar un poco estas ideas elemento. Estas ideas elemento. Nisbet nos habla de esta revolución contra el individuo que veíamos en la clase pasada, ¿no? Revolución contra el individualismo. Estas ideas elemento, comunidad, sociedad, estatus, lo sagrado y la alienación, no son ideas nuevas. Aparecen a lo largo de la historia, ya en la Grecia clásica, con Platón y Aristóteles vuelven a aparecer
en la Roma, en las contradicciones entre la República y el Imperio. El Imperio de alguna manera expresa este segundo cuerpo de ideas, la República la primera. Aparecen en el cristianismo y en los filósofos, los primeros filósofos y teólogos cristianos, cuando sobre todo trabajan la idea de la decadencia del imperio, la preocupación por la alienación del hombre y la búsqueda de la comunidad. El cristianismo primitivo, el cristianismo de los primeros siglos, va a reforzar este primer conjunto de ideas, ¿no? La idea de comunidad, la idea de la autoridad, la idea del estatus, la idea de lo sagrado, la idea de la alienación, como sus preocupaciones fundamentales. Esto es lo que hace San Agustín, por ejemplo, en su gran obra Ciudad de Dios, ¿no? Que después es el nombre de una película que vamos a ver hacia el final de la materia, paradójicamente. Entonces, estas ideas y elementos a lo largo de la historia van a tener momentos de auge y de caída, de ascenso y de descenso. Ninguna de estas ideas y elementos, va a decir, desempeñó un papel importante en la edad de la razón, por ejemplo, ¿no? O sea, en los siglos del iluminismo, del iusnaturalismo, fines del siglo XVI, todo el siglo XVII, todo el siglo XVIII, ninguna de estas ideas tuvieron centralidad. Fueron otras las ideas, como hemos visto, del iluminismo. El derecho natural, el contrato social, la sociedad civil, la propiedad, la libertad, el individuo, el progreso, la razón. Estas fueron las ideas elemento de la edad de la razón. Fueron bien otras ideas que no son estas 5. El proyecto de la era de la razón, del iluminismo, era la liberación del individuo de los lazos sociales antiguos, feudales, religiosos, y la liberación de la mente respecto de las tradiciones que la tenían encadenada. En el siglo XIX, el movimiento de la contrailustración va a generar una reacción contra el individualismo, como vimos la semana pasada, la clase pasada. Esta reacción contra el individualismo se va a manifestar en estas 5 ideas elemento, que tomadas en conjunto constituyen, va a decir Misbet, una reorientación del pensamiento europeo tan trascendente como lo fue anteriormente la filosofía de la Ilustración. El siglo XIX, entonces, supone una reorientación del pensamiento social en tanto reacción del tradicionalismo contra la razón analítica, con una reacción del comunalismo contra el individualismo y una reacción de lo no racional contra lo puramente racional. En este sentido es una reacción amplia que se refleja en el ámbito de la literatura, con los románticos, de la filosofía, de la teología, de la jurisprudencia, la historiografía, la jurisprudencia sobre todo con el derecho positivo, la historiografía, la sociología finalmente. En esta reorientación del pensamiento, el individuo racionalista, el individualismo racionalista utilitarista,
es asediado por teorías que se apoyan en la reafirmación de la tradición. Teorías que hubieran resultado tan repugnantes a Descartes o a Bacon, a Locke y a Rousseau. Estas ideas elemento hubieran sido patéticas para estos autores racionalistas. La clase que viene vamos a terminar con el texto de Nisbet y vamos a empezar un poco a vernosla con el pensamiento de Carlos Marx. Pero básicamente vamos a terminar con el texto de Nisbet para ver las corrientes ideológicas del siglo XIX que se gestaron en esta convulsión o en esta gesta antiindividualista, antirracional, antiliberal, si se quiere. Y vamos a describir tres grandes corrientes ideológicas con Nisbet, que son el liberalismo, el radicalismo y el conservadurismo. Tres corrientes que se definen básicamente respecto a dos revoluciones, a la revolución industrial y a la revolución liberal y democrática. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Sobre los textos, profe, o sea, terminamos y de Marx hay dos códigos. Sí. ¿Son esos dos? Son esos dos códigos los que hay que leer para ahora. Son esos dos textos. Uno de ellos es un texto muy cortito, el prólogo de la contribución de la crítica de la economía política, creo que son 2 carillas. Es un texto, léanlo, yo les recomiendo que para la clase próxima lean ese texto, porque es un texto que sintetiza de una manera muy poderosa la aproximación epistemológica que va a ser Marx, su modelo epistemológico acerca de cómo es posible conocer, conocer lo social. Si tenemos tiempo, vamos a empezar con Marx la clase que viene. De Nisbet. En el grupo usted había puesto que había que leer del 15 a la 67. Sí. Ahora, ¿hay alguna parte que se agrega o leemos? No, sería eso. Es eso solamente. Bien, perfecto. Bien. Yo le preguntaba porque también la clase que viene aparece la exposición del grupo 4. Entonces yo digo que es un montón. Está agendada, yo no tengo acá el plan de trabajo. ¿Está agendada para la clase que viene, la exposición del grupo 4? Claro. Ah, bueno, fantástico. Para terminar Nisbet, está nosotros. Voy a ser muy breve. En 15 minutos terminamos con Nisbet y pasa a exponer el grupo de Marx. Y arrancamos con Marx. ¿Estamos? Okay. Profe. ¿Sí? Yo tenía una consulta del parcial. No veo quién me está... A ver, esperen que... Paula Ojeda. Paula, sí, a Paula, ahí no tenés cámara, pero ahora te estoy viendo el cuadradito. Sí, Paula, decime. Sí, en el último punto del cuadro. Sí. Está la parte que hay que escribir de estado de naturaleza y de individuo natural. No estaría, o sea, no entiendo cuál, porque mi idea era incluir lo mismo de individuo natural como incluirlo en sí en el estado de naturaleza, pero no entiendo. A ver, al principio de clase creo que Paula llegaste un poco tarde, porque creo que fue Vero la que hizo esa consulta. Puede ser. Cuando hablamos del individuo en el estado, caracterizar al individuo en el estado de naturaleza, vamos a ver que hay algunas cuestiones que son comunes, porque están en la base del pensamiento naturalista, del modelo hobbesiano,
que las van a tomar los tres autores. Los tres autores parten del carácter individual de los derechos, de los derechos, justamente los derechos individuales, porque los derechos individuales van a ser el fundamento del orden social. Van a ser el fundamento del orden social. Ese fundamento no se va a originar en ningún cuerpo colectivo, sino que van a ser el producto de individuos libres e iguales que pactan entre sí. Después vendrán algunos desacuerdos acerca de cómo eran esos individuos libres e iguales. Para Hobbes eran seres brutales, despiadados, violentos, que vivían enfrentados, matándose unos con otros. En Rousseau eran el prototipo del buen salvaje, seres inocentes, buenos por naturaleza, con buenas intenciones, que cooperaban entre ellos. Para Locke son seres que intercambian, que cooperan entre ellos, pero que en algún momento, como no hay un tercero que haga valer la autoridad, entran en disputa por la propiedad privada. Esta es la descripción que hace cada uno del individuo, ¿no? Algunas características son similares a los tres, sobre todo que los individuos son libres iguales, pero después cada una, en función de su modelo, va a tener una concepción propia acerca de esa caracterización del individuo. Claro. Y entonces el estado de naturaleza se diferenciaría porque sería algo como más general, ¿no? No tan en particular del individuo. Exactamente. Ah, ok. Exactamente. Okay. Gracias. ¿Cómo era el estado de naturaleza en términos generales? ¿Cómo es el estado de naturaleza prepolítico y cómo es el estado o la sociedad civil? ¿Listo? Claro, esa era otra duda. Cuando habla de sociedad civil o política ya es, sería el individuo después del contrato social cuando se lo incluye en una sociedad, ¿no? Exactamente. Okay. Tal cual. Gracias, profe. Gente, nos estamos viendo el viernes que viene. Listo. Que tengan una buena semana. Morena Barberena, ¿tenés algo que ver con los Barberena de Villa Elisa? Sí. Fernando, Mariano. Mariano es mi papá, Fernando mi tío. Ah, mira, yo fui compañero de la escuela primaria de San Francisco de Asís, de tu tío Fernando. Compañero, nos sentábamos en el mismo banco. Mira, hoy escuché, pero no me andaba el micrófono porque estaba desde el celular, por eso no respondí. Soy compañero, no sé si de tu papá o de tu otro tío, en el doctorado en comunicación. De mi tío, de mi otro tío. Exactamente. Así que conozco a los Barberena. Tu abuela fue directora de la escuela, además, entre otras cosas. Claro. Bien. Sí. Bueno, un saludo grande para los Barberena. Nos estamos viendo entonces el viernes que viene.